Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a otro estudio más de la Sagrada Escritura. Ustedes saben, mi nombre es Marcelino Matías, soy ministro de la Iglesia de Cristo y maestro también de la Escritura. Y repito, soy egresado de la Universidad Divina y su palabra revelada. Estamos hoy el 26 de julio del 2020. 26 de julio del 2020. Dios le bendiga a todos y espero que lo que estudiemos hoy sea de provecho para todos ustedes, para que las verdades que ustedes vayan conociendo, vayan compartiéndolas con otras personas que tanto necesitan de ellas. Estamos estudiando doctrinas que son sinónimos a virus del movimiento cabeza adventista, entiéndase los líderes, lo que creen, lo que enseñan y cómo le han envenenado la mente a millones de personas con sus falsas doctrinas. Y el trabajo mío por este medio es concienciarlos a ustedes, aquellos que objetivamente están y buscan de Dios, para que de esa forma puedan distinguir entre lo falso y lo correcto. Ustedes saben que Pablo en 1 Timoteo, que lo he repetido muchas veces, 1 Timoteo 6:5, Pablo habló de hombres corruptos de entendimiento. Y cuando habló de corrupción, no se refirió al plano personal moral, sino a doctrinas o a enseñanzas. Y este movimiento, los líderes de este movimiento no son una excepción, son corruptos de entendimiento. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas, cuando las medimos con la Escritura, nos percatamos de que están equivocadas, o sea que no tienen apoyo bíblico. Pero aquellas personas que no tienen conocimiento de la Escritura, pues los convencen de una manera fácil, porque al no tener ese conocimiento de lo que es la verdad y lo que es lo falso, pues estas personas son presas del engaño de estos líderes. Puede ser mi trabajo por este medio, por YouTube, de concienciarlos para que ustedes, pues, bajo el libre albedrío que tienen y que Dios les dio, escojan lo correcto o lo falso. Yo también puedo estar equivocado, y si estoy equivocado, pues también soy un corrupto de entendimiento. Pero la diferencia estriba o está de que yo expongo lo que creo con cualquier líder, lo que ellos no hacen. Y si lo hacen, como ya unas 3 veces lo hemos hecho, se rajan en sinónimo a que dejan de debatir conmigo el tema que sea. Pues estamos estudiando, ¿verdad?, lo que este movimiento cree. Yo estoy usando como contexto el autor de este libro, que otras veces se lo he enseñado, Danny Shelton, ¿verdad? Ya hemos enseñado a través de YouTube muchas creencias de él, que el resto del movimiento las da por bien o las avala, está de acuerdo con ella. Pues hoy vamos a estudiar del sábado hecho para el hombre, para que veamos la interpretación que ellos le dan, a ver si la interpretación que ellos le dan está a tono con lo que Cristo de verdad quiso decir. Dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y citó Marcos 2:27. Luego pregunta él: ¿qué quiso decir Jesús con esto? Luego él contesta: nos ayudará ver la traducción literal del comentario de Cristo. El sábado fue hecho en beneficio del hombre. Dios es el dador de todo regalo bueno y perfecto. Por el amor de Él hacia nosotros estableció el sábado para nuestro beneficio. Primero Dios creó al hombre, luego coronó su creación al ordenar
su santo sábado. Subraye, al ordenar su santo sábado. Este fue su acto de amor para bendecirnos, con signo de admiración. Ese es el planteamiento de él, ¿verdad? Que Dios creó el sábado y lo ordenó. Por lo tanto, el sábado fue hecho en beneficio del hombre. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo, se refirió a pensamientos o creencias equivocadas, llevadas a Cristo, porque Cristo es el que las puede curar. Pues él, como vieron que yo le leí, él dice que como el sábado fue hecho por causa del hombre, o en beneficio del hombre, y Jesús dice que es Señor del hombre, pues por lo tanto el sábado debemos de guardarlo y que no se pudo haber abolido. Y también digo aquí, ¿verdad?, que el sábado fue ordenado, ¿verdad? Luego coronó su creador, su eterno sábado. Ese fue acto de su amor, obediencia. Y luego dice, ¿verdad?, el Señor asignó tan especial significado a su santo día que llegó a ser el corazón de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a analizar bien qué fue lo que dijo Jesús, para compararlo con lo que él proyectó o enseñó, sus argumentos. Vamos a compararlo con las Escrituras. Lo primero que tenemos que conocer y entender es lo siguiente. En Génesis capítulo 2, que es donde se narra, ¿verdad?, la creación, dice en Génesis 2:1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 dice, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Y en 1 Pedro 4:11 Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Él dice, Shenton, que cuando Dios creó el sábado, lo ordenó, ¿verdad? Lo crea, lo ordenó para que el hombre lo guardara. ¿Dónde dice ahí la Escritura que Dios ordenó el sábado cuando Dios hizo la creación? ¿Dónde lo dice ahí? ¿Dónde? ¿Dónde Dios dice que Él, cuando terminó su obra y reposó en el séptimo día, dónde dice ahí que Dios mandó a guardar el sábado? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Si no lo dice en ninguna parte ahí, y Él dice que fue ordenado, pues Él te mintió. Él te mintió. Te lo voy a leer otra vez. Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Citó Marcos 2:27. ¿Qué quiso decir Jesús con esto?, preguntó él. Luego él mismo responde, nos ayudará a ver la traducción literal del comentario de Cristo. El sábado fue hecho en beneficio del hombre. O sea, que él entendió que Jesús lo que quiso decir fue que el sábado fue hecho en beneficio del hombre. Entonces sigue diciendo, Dios es el dador de todo regalo bueno y perfecto. Por el amor de Él hacia nosotros estableció el sábado para nuestro beneficio. Primero Dios creó al hombre, luego coronó su creación al ordenar su eterno sábado.
al ordenar su santo sábado, donde Dios mandó a guardar el sábado cuando Él terminó la creación. Él dice que Dios lo ordenó. Pues entonces la pregunta hipotética es, ¿quién dice verdad? ¿Danny Shelton o Dios? Pues si yo te leí lo que Él escribió y lo que dice la Biblia, pues quien dice verdad es Dios y Él te mintió. Y como tú quizás no tienes el conocimiento para distinguir entre lo falso y lo correcto, pues te persuadió, te convenció, te metió un embuste en tu cerebro, en tu mente. Repito, cuando Dios hizo la creación, simplemente lo que dice es que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice que lo santificó, es sinónimo a que lo apartó o separó. Pero no está diciendo que Dios lo mandó a guardar. Cuando dice lo santificó, tampoco quiere decir o quiso decir que el día es mejor que los demás. Eso no fue tampoco lo que quiso decir. Cuando dice lo santificó, es sinónimo a un día especial que reposó, y como reposó cuando terminó la creación, pues lo santificó. Eso simplemente fue lo que Dios quiso decir. Pero Él y el resto del liderato que le sigue, que también son maestros, eso es lo que enseñan, eso es el virus que te meten en tu cerebro. Que Dios, cuando hizo la creación, reposó el séptimo día y lo ordenó para que tú lo guardaras. Por lo tanto, desde la creación hasta hoy, el sábado está en efecto y hay que guardarlo, porque desde el comienzo de la creación, o sea, cuando Dios termina la creación, según ellos, Dios ordenó o mandó a guardar el sábado. Y eso es totalmente mentiras. Dice la Escritura que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Juan 10:10. Y en Juan 8:44 dice Cristo que el diablo vino para mentir, porque Él es padre de mentira. Y Él usa a los hombres para mentir. Y Danny Shelton mintió. Sus líderes también están mintiendo, cuando el resto de líderes, perdóname, cuando dicen que cuando Dios descansó el séptimo día, ordenó a guardar el sábado. Eso es totalmente una mentira. Vamos a analizar objetivamente en Marcos capítulo 2 para ver qué fue lo que Jesús quiso decir y enseñar. Lo primero es que ellos enseñan, repito, hay que seguir la misma línea de pensamiento de ellos para poderlo entender. Ellos llegaron a la conclusión que como Jesús dice que Él es Señor del sábado, ellos deducen o llegaron a la conclusión, un argumento falso, que no tiene base, de que como el sábado va a ser abolido si Jesús lo creó, o si Jesús es Señor del sábado. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente: Jesús no creó ningún sábado. ¿Por qué? Porque Jesús es humano, y si es humano, es parte de la creación de Dios. Y si es parte de la creación de Dios, humanamente hablando, Jesús no pudo haber creado el sábado. Por eso es que en la genealogía de Lucas se dice hijo de Adán. ¿Me entienden? Cuando él dice hijo de Adán, en la genealogía de Lucas, no fue porque Adán lo engendró. Repito, cuando dice hijo de Adán, no fue porque Adán lo engendró, sino porque él procede de Adán, al igual que usted y yo. Dice Lucas 3:38: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí se habla hijo dos veces en cuanto a Jesús, al último, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando se dice hijo de Adán y Jesús
usó el término o la palabra hijo del hombre. El hijo del hombre es Señor del sábado, en Marcos 2:27. Cuando dijo hijo del hombre, él utilizó la palabra en griego andropos, no aner, que significa varón. Él usó la palabra andropos, que significa humanidad. Por eso es que dice hijo de Adán, porque él procede de Adán. ¿Me sigue? Por lo tanto, Jesús, cuando dice el hijo del hombre, no está diciendo que él como hombre es dueño del sábado porque lo hizo. Él lo que está diciendo que él como hombre, igual que los demás hombres, el sábado pues fue hecho al igual que los demás días para que el hombre se desenvolviera o desenvolviese en él. Eso fue sencillamente lo que Jesús quiso decir. Bien, cuando dice hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo, dice en Lucas capítulo 1 del 30 al 34, que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en María. Por eso que a Jesús, humanamente hablando, también se le llama hijo de Dios, porque Jesús no tuvo un padre biológico como usted y yo lo tenemos. A Jesús lo engendró el Espíritu Santo, por eso que dice ahí hijo de Dios, repito, porque Jesús no tuvo un padre biológico. Se le llamó hijo de Adán porque desciende de Adán. Lo repito para que lo entienda bien. Se le llamó hijo de Adán porque desciende de Adán, al igual que todos nosotros. Y se le llama hijo de Dios porque el Espíritu Santo fue el que lo engendró. Espero lo haya entendido bien. Pero vamos a Marcos entonces, a ver cuando Jesús dijo en el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos vinieron, solamente recitaron este versículo, Lucas 2, 27, 28 y Génesis 2, 2. Te cogieron esos dos versículos, te los unieron o te los entrelazaron para hacerte ver que Jesús no pudo haber abolido el sábado porque Jesús es el Señor del sábado. Y deducen que es Señor del sábado porque Jesús lo creó. Ya te probé que eso es una mentira. Jesús no creó ningún sábado. Jesús es creado humanamente hablando. ¿Me sigue? Jesús vino 4000 años después de Adán. Así que por lo tanto, te lo digo para que me entiendan bien. Pero vamos a ver por qué fue que Jesús dijo que es Señor del sábado. Si lo dijo porque está defendiendo el sábado o si lo dijo porque estaba defendiendo a los discípulos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. Ellos lo presentaron como que Jesús está defendiendo el sábado. ¿Me entiendes? ¿Me sigue? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y eso no fue lo que Jesús quiso decir. Pero yo te voy a ahora explicar por qué Jesús dijo que es Señor del sábado. O sea, ¿qué razón tuvo para decirlo? Para que ver el contexto. Del versículo 23 del capítulo 2 de Marcos, del 23 al 28, vamos a leer y vamos a detallar poco a poco lo que Jesús dijo. Dice: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, entiéndase sábado, porque esto está mal traducido, aquí debe ser sábado, Reina Valera tradujo, ¿verdad?, como reposo, pero tiene un apóstrofe en la O arriba, indicando que es el séptimo día. Dice: sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Me siguen? Ustedes saben que el sábado, cuando Dios le dio el sábado a Israel, cuando lo sacó de Egipto, dice en el capítulo 20 de Éxodo, de 7 en adelante, que nadie podía hacer ningún tipo de trabajo, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que habitara en tu ciudad, etc. Nadie podía hacer nada. Era prohibido por ley hacer trabajo en días de sábado. Cuando Jesús entonces coge a sus discípulos, pues entonces aquí aconteció este evento
que los discípulos en días de sábado, cuando andaban con Jesús, empezaron a arrancar espigas, lo que según la ley no se podía hacer. Estaba prohibido hacer todo tipo de trabajo el sábado. Cuando ocurre eso, ¿verdad?, que los apóstoles comenzaron a arrancar espigas, dice el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, le dijeron a Jesús, mira, y le preguntaron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Note que ellos recurren a la ley y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos están haciendo algo hoy en sábado que no es lícito? ¿Sabe que es pecado hacer? Eso fue lo que ellos le dijeron a Jesús, ¿verdad? Jesús les dijo en el versículo 25 y le preguntó a ellos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban. Nota lo que Jesús le dice. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Cuando acusan a los apóstoles en presencia de Jesús de que estaban haciendo algo que no era lícito según la ley, Jesús salió en defensa de sus discípulos y le trae a colación el caso de David, lo que David había hecho en un sábado. Y cuando David hizo eso un sábado, entre comillas, para los fariseos y los escribas, o los israelitas de aquel entonces, él, para los efectos, había violado el sábado. Note lo que dice. Otra vez que lo voy a leer. Dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Nota que Jesús sale en defensa de sus discípulos y le trae a colación el caso de David, que hizo algo que no se debió hacer en sábado. O sea, Jesús lo que hizo fue defender a sus discípulos de aquellos fariseos que estaban acusando a sus discípulos de que estaban haciendo algo que no se podía hacer en sábado. Y Jesús salió en defensa de ellos. Entonces Jesús les dice luego, también les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del sábado de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Note que cuando él dijo el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, no se refirió en específico a él mismo, sino a toda la humanidad. Repito, cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, no se refirió a él en específico como tal, sino a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra que utilizó en griego fue andropos, que significa humanidad, y humanidad incluye hombre y mujer. ¿Lo entendiste? Te lo voy a repetir otra vez. Cuando Jesús dijo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, él lo que está diciendo es que el sábado fue hecho para toda la humanidad, porque usó la palabra andropos, no usó la palabra aner, varón. ¿Me entendiste? Pues por lo tanto, el adventista, el líder adventista, entendió por esto que Jesús dijo
que Jesús es el dueño del sábado, en específico Jesús. Y eso no es lo que dice ahí. No fue a Jesús en específico. Jesús usó la palabra andropos, humanidad. Lo que estamos viendo, que Él no está diciendo que es Señor del sábado porque es Dios y lo hizo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Que eso fue lo que infirieron estos líderes corruptos. Jesús no está diciendo eso. Repito, Jesús no está diciendo que es Señor del sábado porque es Dios y lo hizo. Ya te probé que humanamente hablando Jesús es creado. Pues entonces lo que te estoy probando es que cuando Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre se refirió a humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, estamos hablando de ambos sexos, varón y hembra. Y eso está diciendo en Arroyo y Habichuela que el sábado, como los demás días, que la semana tiene 7 días, el hombre los dividió y los subdividió en segundos, minutos, horas, días, etcétera, etcétera. Esos días, son 7, fueron creados para que el hombre se desenvuelva en ellos o trabaje en ellos. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Te lo repito. Cuando Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, usó la palabra andropos, ¿verdad? Que se refiere a la humanidad. Y cuando dijo aquí el Hijo del Hombre, se refirió a toda la humanidad. Que por lo tanto, cuando dijo Hijo del Hombre, se incluyó Él y también incluyó a sus discípulos que los estaban acusando de que estaban haciendo algo de que no era lícito hacer el sábado. Pues Jesús está diciéndole a ellos una rodichuela. Ellos, al igual que yo, el sábado, igual que los demás días, fueron creados por mi Padre para que el hombre se desenvuelva y trabaje en ellos. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sabía que lo iba a morir. Jesús va a morir el sábado. Que un día con detalle te voy a dar algo en específico en Colosenses 2, 14 al 16. Un día te voy a dar, no muy lejano, te voy a dar una clase específica de esos sábados que se mencionan en Colosenses 2, 16, que estos líderes corruptos adventistas dicen que fueron los 7 días de reposo de descanso que tenían los israelitas en las 5 fiestas que Dios les dio. Pero yo te voy a probar que ese fue el sábado semanal y te lo voy a dar con detalle. Pero volviendo aquí, lo que yo quiero que tú entiendas es que este caballero, David Shelton, los argumentos que trajo a favor del sábado, utilizando a Marcos 2, 27 y 28, son argumentos que no tienen base bíblica. Eso fue que Pablo dijo, derribando argumentos. ¿Y con qué tú derribas esos argumentos falsos? Con la Escritura. Porque la Escritura dice en Hebreos 4, 11 y 13 que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y a ti este caballero y ese resto del liderato te metieron un virus con Marcos 2, 27 y 28. Envenenaron tu mente y quisieron creer algo que no es. Y tú estabas creyendo algo que no fue lo que Jesús quiso decir. Pero yo te expliqué con detalle qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Porque te lo leí, te lo analicé usando el mismo contexto inmediato. El contexto inmediato es que el tema aquí trató de que los apóstoles estaban haciendo algo que según la ley era prohibido hacer el sábado, que no podían hacer nada. Y ellos salieron a recoger espigas y vienen los líderes religiosos de su época, los escribas y los fariseos, acusan a Jesús acerca de sus discípulos, porque Él les permitió a los discípulos hacer algo que el sábado no se podía hacer. Y Jesús vino y salió en defensa de sus discípulos y trajo a colación el caso de David, etcétera, 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 para defenderlos. O sea que lo que estamos viendo aquí es
Todo lo contrario, aquí Jesús no defendió el sábado. Aquí Jesús defendió a sus discípulos, diciendo en arroz y habichuela que lo que estaban haciendo en recoger espigas no era pecado. Pero para los fariseos no era pecado. Y para los adventistas de hoy día, esos acérrimos fanáticos, es pecado hacer trabajo los sábados. Por lo tanto, están haciendo lo contrario que Jesús enseñó. Jesús dice que tú puedes hacer el sábado lo que te dé la gana. Obviamente cosas sanas, o sea, que no es cosas inmorales. Jesús dice que tú puedes trabajar el sábado como cualquier otro día. ¿Por qué? Porque Él no iba a morir. Lo que te dije primero, que más tarde te lo voy a probar por las Escrituras. Así que por lo tanto, espero que hayas entendido la clase de hoy. Este liderazgo corrupto, te repito, sabe manipular muy bien las Escrituras. Lo que son ellos y los amigos testigos de Jehová, que para mí, mi opinión, son los que más conocen de Biblia. Estos individuos son unos manipuladores de ella. Y te saben meter el virus de una manera bien puesta. Y cuando te meten ese virus que te envenena la mente, mi hermanito, para tú salirte de ese virus, curarte, no es fácil. Te tienes que sujetar a esto que dice aquí. Pero, por lo tanto, en esta mañana, mi clase consistió acerca de el Señor del sábado. Y te expliqué que te manipularon lo que Jesús quiso decir, o lo que Jesús dijo. Te lo manipularon, te lo torcieron, y al torcértelo te hicieron ver una verdad. Y como tú no tienes conocimiento para descifrarlo, lo que son falsos, pues obviamente te convencen. Y yo espero en el Señor que Dios tenga misericordia de ti, porque tú eres engañado por ellos. Y espero en el Señor que tenga misericordia de aquellos maestros adventistas que son o fueron engañados por maestros que saben que están engañados. Pero yo espero que también Dios tenga misericordia de esos maestros engañados que no saben que están engañados. Pero aquellos que saben que son falsos adrede, que saben que son corruptos de verdad, lamentablemente yo no le puedo pedir a Dios misericordia de ellos, porque yo sé que Dios no se la va a tener. Cuando Pablo habló en 2 de Corintios 11:3 en adelante, de esos falsos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dentro de este movimiento adventista hay muchos líderes corruptos que saben que están mal. Y hay otros que no saben que están mal, que son maestros que están engañados. Pues de ese sector y de esos feligreses que están engañados sin saberlo, yo espero en ese Dios de misericordia que tenga misericordia de ustedes. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. El miércoles vamos a seguir analizando las creencias de Danny Shelton, que el resto del movimiento adventista lo avala o lo da por bien. Vamos a seguir analizándolo con la Escritura. El miércoles vamos a hablarte, te voy a hablar de si el sábado fue abolido, que es lo que nosotros queremos enseñar. ¿Por qué Jesús en Mateo 24 le dijo a sus discípulos que oraran para que su huida no fuese en invierno o en sábado? A eso está en Mateo 24 Jesús hablando de la destrucción de Jerusalén, que el miércoles te voy a hablar de ese tema. Entonces ellos dicen que si el sábado fue abolido según nosotros, ¿por qué entonces Jesús les dijo a ellos que cuando ocurriera ese evento, esa destrucción de Jerusalén, que no ocurriese en invierno o en sábado? Pues yo te voy a explicar por qué fue que Jesús dijo eso y a quién se lo dijo y cuándo iba a ocurrir eso. Dios te bendiga y con la ayuda de Dios, el miércoles nuevamente nos volvemos a ver. Hasta luego.